Vuelan alto las palabras como un ave en el amanecer, pinceladas de mis sueños en un lienzo por... Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues buenas noches, Jauja, buenas noches desde México hasta Perú. Un saludo a todos los que me están escuchando y acompañando el día de hoy, lo agradezco mucho y es un enorme gusto para mí estar con ustedes en esta feria virtual del libro de Jauja. Agradezco como siempre el espacio al colectivo Alas por el Mundo, especialmente a Julio, y por supuesto a la Confederación Internacional del Libro. Me presento brevemente. Mi nombre es Sabine Schütze. Yo nací, crecí en Alemania, en la entonces República Democrática Alemana, donde presencié la caída del muro de Berlín en 1989 y plasmé las anécdotas de mi infancia bajo el régimen socialista en mi primer libro Detrás del muro. Llevo ya poquito más de 24 años viviendo en México, especialmente en Querétaro. Soy licenciada en traducción técnica para los idiomas español e inglés. Y actualmente me desempeño en el área de recursos humanos en una empresa automotriz alemana en Querétaro, México. Y bueno, gracias a diversos talleres que he tomado en la editorial queretana Par 3, he podido publicar en colaboración con otros escritores queretanos, ya no sé si es 10 o un poco más, de antologías de diversos géneros. Y otras colecciones más que también ya suman, creo que entre 8 y 10, igual de cuentos con otras editoriales o publicaciones independientes. Mi segundo libro, no lo tengo aquí a la mano, pero este lo publiqué en 2022, recoge anécdotas de diferencias interculturales entre México y Alemania bajo el título Me fui a la chingada. Y en 2024 publiqué mi primera novela, Querido Soldado Desconocido, que básicamente habla de la historia de amor de mis abuelos, quienes se conocieron en la Segunda Guerra Mundial por carta. Y después, precisamente este año, en julio, publiqué, aquí les presumo al bebé, publiqué junto con Alejandra Camposeco, quien es mi maestra en el curso de escritura. Pues publiqué con ella este libro de Belina Tlatelolco, que es apenas el volumen uno, faltan varios después. Eso es una novela histórica de la posguerra aquí en México, donde un ex SS se escapa desde Alemania, llega a México, cae en Perote, que fue un centro de detención de extranjeros en Veracruz, y ahí se ve inmiscuido en la vida de otra familia alemana cuyas propiedades en Chiapas fueron expropiadas, tenían fincas de café y juntos pues ya siguen tejiendo el curso de sus historias, de sus vidas. Y pues también te animo mucho a leerla y tiene un poco que ver con el tema que nos ocupa hoy, que es el mes de octubre, este mes delicioso del miedo, de las, de los cuentos de terror, ¿no? Y pues yo, la verdad, desde pequeña siempre he tenido un gran amor por libros como, no sé si aquí los conocen, ya sea en Perú o en México, pero yo leía mucho Miss Marple, todos los libros que tenían que ver con esa detective, ¿no? Con Hercule Poirot, que fueron, pues, esos detectives emblemáticos de, de la escritora famosa inglesa que todos conocemos. Y pues a mí me encantaba leer
sobre todo los libros que tenían que ver con Miss Marple. Pues es un personaje ya entrado en años, vive en la campiña inglesa y a donde vaya siempre pasan cosas. Y pues ella siempre se encuentra por ahí un cuerpo o algún crimen y lo intenta resolver, ¿no? Entonces, esto es lo que yo leía mucho en mi juventud. También, obviamente, los clásicos Frankenstein, Drácula, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, incluso en la escuela en Alemania. En las clases de español, un año tuvimos como clases de literatura donde podíamos escoger si queríamos leer romance o si queríamos leer misterio el género que fuera. Y nos dividían en grupos y yo, por supuesto, me fui con el grupo oscurito, digamos, y leíamos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eso me acuerdo. Las historias de vampiros, ¿no? Tenemos el de Polidori, Carmila, muy importante. Igual, hace poco leí el manuscrito encontrado en Zaragoza de Jan Potocki, fue una recomendación de mi maestra del taller de escritura. La muerta enamorada de Gautier. También me encantó, no sé si lo conocen, Varney the Vampire. Barney el vampiro, que fue una entrega, fue una de las primeras novelas de vampiros y fue escrito en primera instancia para un periódico y hoy creo que tiene más de 20 volúmenes. Esa novela que me encanta. También creo que es mi monstruo, porque así lo llaman en la literatura, estos seres, creo que de todos estos monstruos, el vampiro es mi favorito porque es irreverente, es carismático, pues tiene como dicen, el je ne sais quoi, ¿no? Appeal, hoy me faltan las palabras en español, gente, pero es como esa atracción, que pues siempre se sale con la suya y me encanta esa figura del vampiro, sobre todo me encanta. Y primero les quiero platicar un poquito sobre las antologías oscuras que hemos escrito en Partres. Ya ni me acuerdo bien del orden, pero les voy a platicar un poquito brevemente de todas y al final les voy a leer un cuento. Creo que la primera fue Espera, espera tantito, que tiene un lugar especial en mi corazón porque aquí mi hija escribió tres cuentos junto conmigo. Bueno, yo tengo más cuentos, pero ella escribió tres cuentos sola por su cuenta y estuvo conmigo en ese taller de terror. También le encanta escribir esto, tal vez no escribir, pero vea películas de terror, lea cuentos de terror y pues estuvo aquí conmigo en esta antología. Y aquí tengo un cuento que es el que casi siempre leo en Halloween en todas las presentaciones. Trata sobre un asesino en serie alemán, porque creo que son muy conocidos los de Estados Unidos, como Pogo el payaso, Ted Bundy, Jeff Dahmer, los famosos, digamos, o infames. Pero también Alemania tuvo sus personajes oscuros y lo llamaban el vampiro de Hannover, que traía a jóvenes a su casa, les daba o los ofrecía comida y los terminó, pues, digamos, como dicen aquí en redes sociales, para que no bajen el video, por desvivir, ¿no? Em, entonces aquí tengo un cuento así, igual, em, pues hay cuentos sobre, em, tengo un cuento que también fue muy, no sé si debería decir que fue divertido, pero ese folclore mexicano, ¿no? De los chaneques, por ejemplo, aquí hay un cuento sobre los chaneques que escribí. Entonces, esta fue la primera antología oscura. Después,
no me acuerdo bien el orden, pero bueno, después escribimos estos dos volúmenes sobre brujería. El primero fue este. A Fuego y Sangre es esa brujería oscura, el medievo, la Inquisición, etcétera, pero son cuentos ficticios, ¿no? Claro que retomamos temas de, de las brujas. Por ejemplo, en Bamberg yo escribí un cuento sobre brujas en Alemania, porque en el curso, fíjense que aprendí algo. Yo siempre pensé que pues, la Inquisición, España, ¿no? Que fueron los peores de todos, pero no, resulta que de nuevo fue mi país que encabeza ahí las listas y al parecer Alemania fue quien mató más supuestas brujas durante la Inquisición. Incluso hay, no sé si han leído el martillo, creo que así sea, el martillo de las brujas, de los brujos, no me acuerdo bien cómo termina. El título lo tengo aquí, pero eso también lo escribieron dos alemanes que dan como básicamente el fundamento para la ley, cómo se debía tratar a las brujas y los brujos durante la Inquisición. Entonces, bueno, siempre destacamos por cosas malas en la historia. El siguiente es el segundo de brujería, pero se llama Una gota de magia, pero es esa brujería moderna. ¿Qué queda hoy todavía? ¿Qué vestigios tenemos de la brujería? Y ahí me inspiraban cosas que veía en la calle, como los postes de luz. A veces hay estos pues, hojas pegadas, ¿no? Y dice, ¿quieres recuperar a tu marido? Yo te ayudo. Te hago un ritual y te ayudo y regresa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pociones, magia blanca, la Wicca que es muy reciente todavía, ¿no? Entonces son estos un poco más divertida, ya no tan oscura del medievo. Ese es un libro más divertido. Aquí tengo, por ejemplo, pues me inspiré con lo que les acabo de platicar de los postes de luz. Em, Tengo aquí pues una bruja que se da cuenta que alguien usurpa su identidad, ¿no? Y en los postes de luz se anuncia y dice, yo soy Maruja, la gran bruja, hasta rima, que te aclara todas tus dudas, que te resuelve todos tus problemas, pero resulta que realmente existe esa bruja con este nombre y pues busca a la usurpadora y le hace ahí algo para que deje de usar su nombre. Entonces, esto también fue muy divertido. Tengo también otro cuento que se llama Besado por la bruja, que también se me hizo muy bonito, digo, no porque yo lo escribí, pero retomé a un pintor que se llama Klimt, Gustav Klimt, muy conocido, y su pintura del beso, y tengo ahí una pues historia con entre un enfermero y una anciana, y la anciana le confiesa en su lecho de muerte que ella es bruja y ha vivido ya varios ciclos y ha estado en el cuerpo de varias personas importantes y le cuenta su vida y pues al final se mete dentro del cuadro y desaparece. Entonces eso fue un cuento que me encantó escribir y pues el tema de la brujería fue, la verdad, muy, muy, muy padre. Ya los demás libros nada más muy breve. Aquí tenemos Cuidado con lo que invocas, que son monstruos, precisamente los vampiros. Aquí tenemos, tengo una comedia entre un vampiro, un hombre lobo, este, y varios otros monstruos ahí que se debaten quién es el más fregón. Entonces, muy, muy divertida también esta antología. Tenemos Alma Roble, que tiene temas como el doppelganger, fantasma, em, tiene, sí, como ese tipo de las dualidades, donde otro cuento donde se mezcla pasado con el presente. Un caso araña donde una
una, tal vez este se los podría leer, no sé, voy a ver qué me inspiró ahorita a leerlos. Donde una araña invade la vida de un humano, y no termina bien. Em, un, un libro que me encantó, que realmente me encantó, fue El Escoge bien dónde morir. Es una antología sobre la muerte, rituales sobre la muerte, porque aquí en Occidente, pues o nos queman o nos entierran y ya, se acabó, ¿no? Digo, habrá quien cree en la vida después de la muerte, pero ¿qué pasa en países donde, como Indonesia, cuando no tienes dinero y el abuelo se queda contigo en el sofá, ¿no? Ese tipo de asuntos que son un poco más tenebrosas. De hecho, voy a aprovechar y les voy a leer nos pidieron para este libro escribir la inscripción como qué pensamos que diría nuestra tumba cuando nos muramos. Aquí viene. Se los voy a leer brevemente. Me fui a la chingada. No me traigas flores, ven a leerme cuentos de terror, brujería, monstruos y muerte cuando las luces se apaguen. Seduce mi mente curiosa aún en el eterno descanso, que estará inquieta y sedienta por no haber aprendido todo lo que hay en vida. Mis cuentos, como mi existencia, no tuvieron un final feliz. Detrás del muro nací y escribiendo relatos tenebrosos fallecí. Morir supone callarse para siempre, pero si pegas el oído a la tierra de esta tumba, tal vez escuches los rumores de mi pluma aún raspando el papel frenéticamente. Y bueno, todavía tengo unos libros más que les quiero mostrar, pero muy breve y creo que ya sé que les voy a leer. Les voy a leer un cuento que se llama Una pizca de cenizas. Pero antes del cuento, les voy a platicar todavía de La boda trágica, porque es una novela importante de la cual soy coautora. Es un misterio tipo Agatha Christie, que hace rato no me acordaba del nombre de ella y les dije de la conocida escritora de misterio, Agatha Christie. Entonces, aquí 6 escritores de la editorial Patres escribimos una novela al estilo de Agatha Christie. Una mansión en el sur de México, una boda, un muerto y la policía no tiene cómo llegar porque hay un deslave. Entonces, en la boda hay un escritor famoso de libros de misterio, entonces voltean a verlo para que él investigue quién mató al muerto, valga la redundancia, porque no les quiero decir todavía que muere. Pero está muy padre, la verdad, y imagínense cómo es escribir un libro entre 6 personas. En una presentación nos dijo una señora, se levantó y nos comentó, yo no me puedo poner de acuerdo con mis amigas si vamos a desayunar en el Tox o en el Vips y ustedes escribieron una novela entre 6 personas. Increíble, pero si les encanta Agatha Christie, lean esta novela, no se van a arrepentir, está cortita, 140 páginas, y a mí me causó mucha risa escribirla, no porque esté de risa, pero mis personajes son muy divertidos em, y me divertí mucho escribir con 6 personas o con 5 porque yo soy la sexta, ¿no? Ahora, brevemente, también hay esta antología de la editorial Voz de Tinta de Mérida, donde tengo un cuento, pero creo que es el más oscuro que he escrito. Es sobre un personaje, a lo mejor ubican a Mengele, que en los campos de concentración alemanes hizo experimentos con los gemelos y hubo también un movimiento similar a los nazis, no, bueno, movimiento tal vez es no la palabra correcta, pero hubo algo similar en Croacia que se llamaba la Ustacha, incluso dicen que Hitler les tenía miedo a ellos. em, y ellos tenían campos de concentración en Croacia, entonces aquí y tuvieron un personaje similar a Mengele que hacía experimentos y aquí escribo en primera persona sobre este sujeto.
croata, entonces creo que este es probablemente el cuento más oscuro que tengo. Pero bueno, regresamos a lo no tan oscuro y les voy a leer el cuento Una pizca de cenizas, que está en la antología Escoge bien dónde morir. Aquí va. Tomar, ser bueno para salud. ¿Qué es este brebaje? Tú no preguntar, tú tomar, muy bueno, de planta de poder. Fue durante mi tercer viaje a Brasil. En esta ocasión me propuse convivir con una tribu en el Amazonas. Esta vez no disfrutaría de la linda playa, la arena blanca y el desfile incesante de los bikinis y vendedores ambulantes en la Copacabana. Con Chantal lo disfrutaba. Ella amaba ese país y hablaba de vivir ahí. Después de nuestro segundo viaje hizo realidad su sueño. Abandonó nuestra vida en la Gran Manzana para adentrarse en los rincones más recónditos de la selva amazónica, vivir una aventura sin igual, sentir la adrenalina recorrer su cuerpo. Aspiraba a alcanzar una mayor conciencia cósmica. Una visita a una tribu aislada durante nuestro segundo viaje la había cautivado y abierto sus ojos a un universo excitante. Ella había sido valiente y seguido sus impulsos. Yo, un triste cobarde que la dejó marcharse. Mi carrera de corredor de bolsa fue más importante. La comunidad la acogió como una de las suyas. Lo que no es común, aquellas tribus eran hurañas. Este año me propuse reconquistar al amor de mi vida. Nos habíamos separado en términos amistosos, pero a decir verdad, mi vida sin ella carecía de sentido. Todo el dinero frío del mundo no reemplazaba su calidez, pasión y asombro ante la vida. Lo que me alarmaba fue que hacía tiempo que no recibía correspondencia de Chantal. Una elaborada pintura corporal adornaba la piel del indígena, ajada por el sol y curtida por los años. Estaba desnudo, salvo por un taparabos abultado, adornado con hojas exuberantes, en la parte que cubría el trasero y lucía un extravagante corte de cabello. Me sirvió la bebida espesa y de color marrón oscuro en una diminuta totuma. Prepararla le había tomado varios días al pie de una fogata, batiendo el brebaje mientras parecía invocar alguna deidad suprema para que lo ayudara a que la pócima tuviera la consistencia correcta y estuviera en el punto exacto. Me habían alojado en una de las cabañas comunales, cuyas paredes estaban hechas de madera y el techo lo formaba un tejido enorme de hoja de palma. Desde mi hamaca observé con especial interés el quehacer de este personaje que por alguna extraña razón masticaba fragmentos de mi idioma. Me contó que se lo enseñó una chica igual de rubia que yo. Caray, lo que según él significaba hombre respetable, sabio, parecía no entender inglés cuando le insistía en que me confirmara si el nombre de aquella mujer rubia era Chantal. Tener respuestas pronto, me susurró. El cansancio me apresó. El día anterior no había logrado conciliar el sueño hasta muy entrada la noche. Mi decepción al no encontrar a Chantal a mi llegada se convirtió en una ansiedad abrumadora. Además, esas casas sin paredes divisorias no contaba con espacios privados ni para las parejas. La intimidad sexual se compartía con la comunidad como los demás actos de la vida cotidiana. Los constantes gemidos apagados provenientes de los espacios laterales de la casa comunitaria asignados a los matrimonios me excitaron sin querer y fantaseaba con los recuerdos de las yemas de misteros explorando el cuerpo de Chantal. Comencé a sentir náuseas, no sé si por la falta de sueño, los efectos de la bebida con su sabor a melaza dulce y concentrada, o por los cánticos sagrados de Caray, en el centro de la maloca, acompañado por instrumentos musicales que participaron en el ritual con su ritmo hipnotizador. El indígena me pidió respirar profunda y pausadamente y aguantar el aire lo más posible para vivir una mayor experiencia cósmica. Al hablar, los pocos dientes carcomidos que se mantenían en pie
como soldados valientes en su cavidad bucal, bailaban unos con otros un vals pacífico sobre la frondosa franja de cabello negro que adornaba la parte trasera de su cráneo por demás calvo. Incrédulo me froté los ojos y me incorporé en la hamaca con dificultad hasta que mis pies tocaron el suelo movedizo. La tierra respiraba el vaivén de los cánticos en un abanico de colores luminosos que buscaron engullirme con sus fauces voraces. Un río vibrante brotó de pronto de mi fosa nasal izquierda y me susurró palabras de cariño al oído con la melodiosa voz de Chantal. Una película completa de mi vida pasó frente a mis ojos en fracciones de segundos. Recuerdos de mi madre sonriente parada en el fogón, preparándome chocolate caliente, se entremezclaron con fragmentos de Chantal, acariciándome la piel sensible del cuello y sus labios tocando los míos. Las imágenes me cautivaron con una nitidez más real que la vida misma. Miraba fijamente mis manos y estiraba los dedos convencido de que podía tocarla. Releí dentro de una broma las pocas cartas suyas que me llegaron casi por milagro, considerando el viaje sinuoso que tuve que emprender para llegar a este lugar. Hablaba de haber encontrado a su familia espiritual en la selva amazónica. Me reclamaba entre líneas no haberla acompañado en ese viaje hacia una conciencia superior a la del hombre común. En aquel momento mi carrera me parecía vital y pronto el flujo de sus cartas se secó como un pozo abandonado. En ese momento su rostro familiar con la mirada líquida se deshizo entre las palmas de mis manos para adquirir gradualmente los rasgos de una cabra violeta que soltó una risa sonora a través de sus ojos de carbón encendido. La solté con un grito y la bestia comenzó a lamerme las plantas de los pies, asomándose desde un hoyo en el piso de tierra justo debajo de mi hamaca. Estallé en carcajadas hasta que lágrimas en forma de perlas brotaron de mis ojos. Lloré un mar de ellas, lloré todo lo perdido, lamenté las oportunidades desperdiciadas. Cuando mi hamaca parecía un lago de perlas, el sueño me venció. Cuando Caray me despertó, las paredes de la maloca a mi alrededor aún parecían flotar. ¿Gustar viaje loco? A Chantal gustar mucho, demasiado. Por fin una admisión. Necesitaba saber más. La incertidumbre la incertidumbre me carcomía. ¿Dónde está? Sus ojos se nublaron y una lágrima se asomó. En sus manos marchitas cargó otra totuma, esta vez enorme. Las ganas de vomitar me obligaron a rechazar la oferta. Si tomaba más de este brebaje, tal vez no volvería a despertar. Con un movimiento de su cabeza me urgió a aceptarla. En ese momento percibí el humo que emanaba del cuenco. Ser caldo bueno, revivir los espíritus, tomar. Dentro del caldo flotaban rebanadas de plátano y grumos negros y blancos, cuya procedencia no lograba identificar. Sorbí unos traguitos directamente de la totuma. Caray, hizo lo mismo. Durante comida, contarte historia, amigo, costumbre de tribu. Asentí mientras intentaba deshacer los grumos en mi boca. Cuando fallecer miembros de tribu, quemar cuerpo. Cuando cenizas frías, revisar restos de huesos, aplastar y agregar a cenizas, repartir entre parientes y amigos de muerto. Los grumos, al parecer, eran insolubles. Por educación decidí no escupirlos, sino tragarlos con algo de esfuerzo y mucho asco. Tomé otro sorbo del caldo para que pasaran de forma más cómoda. Chantal morir aquí, más de un año, tomar mucha bebida marrón, no controlar. Restos enterrar bajo hamaca donde una vez dormir difunto, hamaca donde dormir tú. Los terones se atoraron y las lágrimas brotaron de mis ojos. Un dolor punzante me produjo escalofríos y varios espasmos sacudieron mi cuerpo. Temblando sin control, contemplé entre sollozos el montículo de tierra debajo de la hamaca a través de una cortina de llanto, mientras Caray seguía hablando. Amigos y familiar, preparar deliciosa sopa de plátano con ingrediente secreto, cenizas y huesos molidos. Así termina ritual para honrar difuntos. ¿Gustar más caldo de ceniza de Chantal?
Bueno, eso fue mi cuento. Una pizca de cenizas. Les agradezco muchísimo su atención. Si gustan seguirme en redes sociales, estoy en Facebook como Detrás del Muro 1989. Y que tengan bonita noche. De nuevo, saludos hasta Jauco. Desde tierras tan lejanas hasta el mismo corazón.